Entonces, ahora vamos a ver gestión de inventario o administración de inventario. Vamos a ver reprovisionamiento uniforme. ¿Mm? Bueno, en este caso es el problema 17 de una de las guías que he hecho el año pasado, eh, pero vamos a poner el enunciado más tarde. ¿Mm? Modelo de reprovisionamiento uniforme es un modelo en donde nos va ingresando mercadería al, al depósito de stock, pero no me ingresa toda junta, sino que me ingresa a una tasa normalmente le decimos a una tasa de producción, que suele ser una tasa de producción uniforme. ¿Mm? ¿Qué quiere decir? Que si yo quisiera eh, tener en cuenta cuántas unidades se han pedido o se deben hacer en cada pedido, estoy tratando de mover acá para hacer una línea. Por ejemplo, si hablamos del stock, o sea, nosotros podríamos haber dicho que la tasa de demanda es constante, con lo cual si hubiera sido un modelo en donde toda la mercadería llegaba en el mismo instante de tiempo, tendríamos una cantidad a pedir que estaría en función de la tasa de demanda que se nos haya presentado. ¿Mm? Ahora, eh, para nuestro caso, en ese caso la cantidad a pedir la podríamos describir de la siguiente forma. O sea, si yo tengo una tasa constante, cuando pido Q unidades, a medida que me van demandando la mercadería, esas Q unidades se irían acabando hasta quedar con el stock en cero. En ese momento se haría un nuevo pedido de Q unidades. Cuando hablamos de reprovisionamiento uniforme, en lugar de llegar todas en el mismo instante de tiempo, lo que va a ocurrir es que van a ir ingresando al sistema a una tasa de producción, a una tasa de entrega. O sea que nos van a ir entregando la mercadería a medida que me va llegando. ¿Y cuánto me van a entregar? Y me van a entregar lo que hemos pedido como cantidad de unidades. El problema es en cuánto tiempo me lo van a entregar. Normalmente el tiempo lo vamos a identificar como tiempo en donde se produce y nos demanda mercadería. Veamos. ¿Qué nos podemos encontrar en el siguiente gráfico? Si yo tuviera que entregar la mercadería, voy a llegar a mi stock máximo en el momento en que se complete el stock. Entonces, la forma en que me van a ir eh, ingresando los productos va a ser a una tasa uniforme hasta completar el stock. En este caso, el gráfico, la línea verde, estaría representando cómo me irían ingresando la mercadería al stock. Por ejemplo, vamos a poner un caso numérico. Supongamos que nosotros hacemos pedidos de 100 unidades y bueno, y nos van a ingresar 20 unidades por día. Entonces tendríamos el primer día 20 unidades. El segundo día nos entregarían otras 20 unidades. El tercer día otras 20 unidades. El cuarto día otras 20 unidades. El quinto día otras 20 unidades. Ahora, ¿qué quiere decir? Que de las 20, en cuanto al stock, acá se vienen entregadas 20, acá se vienen entregadas 40, en el tercer día no se vienen entregadas 50, no, 50 no, 60. En el cuarto día se entregan 80 y en el quinto día se entregan 100. O sea, llegan a quedar entregadas las 100 unidades. Nosotros hacemos pedidos de 100 a una tasa diaria de 20. Ahora, si
tenemos capacidad de producción de 20 unidades, a esto normalmente lo vamos a llamar a la tasa de producción. Esa tasa de producción tiene que ser al menos igual o mayor a lo que sería nuestra tasa de demanda. Normalmente la tasa de demanda la vamos a llamar H. Por ejemplo, supongamos que en este caso tenemos una tasa diaria de, vamos a poner 10 unidades. Si tenemos una tasa de demanda de 10 unidades, en este caso vamos a poner también unidades por día, quiere decir que de las 20 que me entregaron, o mejor dicho, vamos a decir, el primer día me demandan 10, la demanda la vamos a poner acá. El segundo día también me demandan 10, el tercer día también me demandan 10, el cuarto día también me demandan 10, el quinto día, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo. O sea que durante los 10 días me demandan 10. Si el primer día me habían entregado 20 y me demandaron 10, en el stock me van a quedar 10 almacenados. Si el segundo día me han almacenado 20, me han entregado 20 nuevamente y me demandaron 10, en el stock ahora me van a quedar 20 porque tenía las 10 que me sobraron del día anterior más las 10 que me sobraron de ahora. Si el tercer día también me entregaron 20 y me demandaron 10, ahora ya voy a tener 30 almacenadas. Si el cuarto día me entregaron 20 y me demandaron 10, me quedaron 40 almacenadas. Y si el quinto día me entregaron 20 y me demandaron 10, me quedaron 50 almacenadas. Como solo producíamos a una tasa de 20 y la capacidad la cantidad a pedir en este caso era de 100 unidades, a partir de ahora no vamos a producir más hasta que se nos acabe la mercadería y comenzaríamos a producir nuevamente. ¿Qué quiere decir? Que nuestro stock máximo se llegaría en ese instante de tiempo. Eso en el gráfico lo tendríamos indicado si hablamos de la capacidad de producción. De esa forma estaríamos entregando el pedido. Pero si hablamos del stock, esta sería la columna. En este caso, esa columna estaría expresando justamente el stock máximo que estaríamos buscando para nuestro problema de inventarios. Ahora, ¿qué va a pasar? Si nosotros estuvimos produciendo en un periodo de tiempo, normalmente a eso lo vamos a llamar T4, a partir del momento en donde dejamos de producir, vamos a tener solo demanda. Quiere decir que el stock va a ir disminuyendo hasta que se me acabe la mercadería, ¿no? Entonces, si yo tenía 50 en el stock máximo, veo que me siguen demandando, me van a quedar 40, después me van a quedar 30, después me van a quedar 20, después me van a quedar 10, hasta que llego el último día del lote, en donde me quedan 0 unidades. Y a partir de acá, nuevamente, comienza un nuevo periodo de producción. A ver, eso quiere decir que tendríamos 2 periodos dentro de cada lote, uno que sería el T4, tiempo en donde se produce y demanda mercadería, y vamos a llamar T5 al tiempo donde solo producimos, no, perdón, solo nos demandan mercadería. De esta manera, nuestras variables van a ser en principio dos, una que sería la cantidad a pedir y la otra que sería el stock máximo, aunque en realidad por el tipo de dato que tendríamos vamos a ver que la cantidad del stock máximo depende de Q, así que en realidad la única variable independiente va a ser Q. ¿Qué tendríamos que hacer para nuestro modelo si quisiéramos calcular el costo total? Y bueno, si vemos el tipo de lote, en principio tendríamos costo por pedir más costo por almacenar.
¿Qué quiere decir esto? Que si yo pido, y bueno, voy a pedir a tasa de Q unidades, ¿no? Por ejemplo, en este caso, podríamos decir que vamos a pedir B, llamábamos B a la cantidad de pedidos, se podríamos decir costo de pedidos por B, o costo de pedido por, bueno, dependiendo de cómo definamos la variable, en este caso la he puesto como D, sería D sobre Q. Por otro lado, el costo de almacenamiento, fíjense que tendríamos un stock promedio, sería S sobre 2, ¿sí? O sea que el costo de almacenamiento por el stock promedio durante el tiempo total de análisis, ¿no? Fíjense que el stock promedio siempre es durante todo el periodo de análisis, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros tendríamos que tener el cálculo del costo total, ¿no? Por otro lado, eh, viendo cómo funciona el modelo, tendríamos que ver si existe alguna relación en que pueda identificarse los valores de S y los valores de Q. Bueno, para eso vamos a avanzar en este caso en la filmina y vamos a primero decir cuáles son los supuestos. Muy importante tener en cuenta, el lote no va a ingresar todos juntos, sino que ingresa una tasa de producción. La tasa es constante y conocida, la tasa de demanda, y es H. Y H tiene que ser siempre menor que A para que exista justamente capacidad de almacenamiento. En el caso de que H fuera igual a A, ahí estaríamos en algo similar a lo que sería justo a tiempo. No es el modelo en sí que estamos buscando en ese caso. O sea que tenemos que tener capacidad de producción mayor a la capacidad de demanda para que durante un periodo podamos producir y durante otro periodo solamente usemos los stocks sobrantes. No vamos a tener en cuenta la posibilidad de ruptura en este tipo de modelo. Siempre se hacen lotes iguales y a los lotes los pedimos, los iniciamos cuando el inventario llega a cero. Costos tendríamos, el costo del producto sigue siendo constante, sin importar cuántas unidades se pidan en cada lote. Los costos relevantes van a ser el costo de pedido y el costo de almacenamiento. Esos serían los supuestos con que trabajaríamos en el modelo de reprovisionamiento uniforme. Y bueno, justamente, como había comentado antes, el modelo nos identificaría un stock máximo, la cantidad a pedir, el tiempo en donde producimos y nos demanda mercadería, que normalmente le damos T sub 4, y el tiempo en donde solamente nos demanda mercadería, y ahí veríamos que partiendo del stock, en el periodo donde solo nos demanda mercadería, el stock decrecería a una tasa H. Ahora, en el periodo donde producimos y nos demandan, si nosotros antes, por ejemplo, producíamos 20 y nos demandaban 10, es decir, A sería tasa de producción, 20, nos demandaban 10, H, quiere decir que tendríamos un sobrante. ¿Cuánto es lo que me sobró? Y A menos H sería la tasa en que aumentaría el stock durante el periodo donde estamos produciendo y nos demandan mercadería. Teniendo en cuenta que entonces A es mayor que H y A menos H es la tasa de almacenamiento, bueno, para hacer referencia, bueno, en las fórmulas acá usé N para las fórmulas de Q, pero acuérdense que normalmente usamos N o D independientemente para la demanda total. Bueno, las variables y parámetros que nos harían falta serían los que figuran en pantalla. Y de las tasas que nosotros tendríamos, podríamos encontrar las siguientes situaciones.
Veamos, por ejemplo. Si tenemos la capacidad de producción, nosotros producimos a una tasa de producción A. Quiere decir que podríamos identificar a T sub 4 en función de la tasa de producción y la cantidad a pedir. De que sería una relación proporcional de T4 entre Q y A. Acá tendríamos justamente de dónde extraeríamos o identificaríamos a T4 como variable dependiente de Q. Por otro lado, podríamos identificar a T5. En el caso de T5, si nosotros tendríamos un stock máximo, por ejemplo, ubicado en este lugar, el stock fue creciendo y T5, y T5 fue disminuyendo el stock a una tasa H. Ahora, si nosotros teníamos que T1 era el periodo entre pedidos, a T5 en realidad lo podríamos identificar como 1 menos T4. También lo podríamos identificar a T5 de la siguiente forma. A ese lo podríamos haber identificado como H por T5 y de esa forma podríamos despejar también T5 en función de S. Porque sería una tasa proporcional de decrecimiento en este caso, eh, la que tendríamos en el cálculo de ¿sí? Si hablamos de S, podríamos identificar justamente esta línea que estaba acá, cómo llegábamos al stock máximo. Y bueno, al stock máximo llegábamos ingresando al stock a menos H unidades. ¿Y durante cuánto? Durante el periodo T sub 4. Ahora, si T sub 4 lo podíamos relacionar en función de Q, era Q sobre A, podríamos justamente identificar a S como A menos H por Q sobre A. Despejando los valores, acá podríamos ver que en este caso podríamos poner Q como por 1 menos H sobre A, el valor de S. Entonces, S nos quedaría en función de Q directamente. Y la fórmula del costo total que habíamos puesto antes, la fórmula del costo total, la escribo de vuelta para no, por las dudas, que era costo de pedido por, en este caso, N sobre Q, más costo de almacenamiento por Q, S sobre 2 decía, ahora en lugar de S sobre 2, la colocaríamos como Q por 1 menos H sobre A sobre 2 por T. Entonces, de esa forma estaríamos armando nuestra función de costo total en función de Q y en función de S, pero como S era dependiente de Q, directamente nos quedaría todo en función de Q, ¿sí? Es del Q óptimo. Todos esos pasajes de término los podríamos justamente despejar en un resumen en esta imagen, por ejemplo, ¿no? Tendríamos costo de pedido por cantidad de pedidos, costo de almacenamiento por el stock promedio, durante T1 por B sería el tiempo total de análisis, porque T1 es el tiempo en que hacemos cada uno de los lotes,
Y D es la cantidad de lotes que vamos a hacer en el periodo de análisis. Como a S lo podríamos poner en función de Q, el costo de almacenamiento lo podríamos describir en función de Q. Como T1 lo habíamos descrito en función de Q también, y como la cantidad de pedidos también la hemos descrito en función de Q, haciendo las simplificaciones correspondientes, el costo total de almacenamiento nos quedaría de esa forma. Por lo tanto, la función de costo total se reflejaría en la fórmula total de costo. ¿Cómo hacemos para, veamos acá tenemos la función de costo total, cómo hacemos para identificar la cantidad óptima de pedido? Bueno, a esta función de costo total le tendríamos que hacer como hicimos en el modelo sin ruptura, calculamos la derivada primera, la igualamos a 0, despejamos el valor de Q. Bueno, en este caso, si hacemos la derivada primera de esta, fíjense que nos quedaría menos CP por N sobre Q al cuadrado, más en el lado del segundo término, nos quedaría una constante por el valor de Q. Si de eso, de la misma forma como hicimos en el modelo sin ruptura, despejamos, nos va a quedar esta fórmula correspondiente al valor de Q óptimo. Entonces, la forma en que trabajamos en el modelo de reproducción multiforme es similar al del modelo C. Acá se podría separar, fíjense que la única diferencia con la fórmula del modelo C para el Q óptimo es la incorporación en el denominador del término 1 menos h sobre a, que lo podríamos inclusive sacar de la raíz porque es una multiplicación, con lo cual podríamos decir que el Q óptimo en reproduccionamiento uniforme sería resolver el modelo CEP, el Q óptimo del modelo CEP, y multiplicarlo por la raíz cuadrada de 1 sobre 1 menos h sobre a, que es la tasa de almacenamiento. Digo que 1 menos h sobre a es la tasa de almacenamiento porque h es cuánto consumimos en cada periodo de a producidos. O sea que lo que me sobró en cada periodo de h sobre a sería 1 menos h sobre a. Entonces, teniendo en cuenta que Q tiene ese valor como lote óptimo, ya habíamos definido a S en función de Q. En la función de costo total nos va a quedar, bueno, esta sería justamente la descripción de por qué este lote nos conviene hacer reproduccionamiento uniforme, porque si nos fijamos, si bien vamos a tener más lotes, perdón, vamos a tener menos lotes, porque vamos a hacer lotes más grandes, entonces el costo total por pedido va a ser menor, por un lado, y por otro lado, el costo de almacenamiento, vamos a almacenar menos mercadería, es decir, que en general el modelo de reaprovisionamiento uniforme debería ser siempre menor que el modelo sin ruptura, o sea, el modelo SEP sin ruptura. Vemos un ejemplo de esto, así lo podemos resolver fácilmente. En este caso, por ejemplo, tendremos, tengo acá ya los datos tomados, extraídos, dice una aceitera, que tiene la capacidad de producir a 150 litros por día, con un costo de 6 pesos por litro. La aceitera estima que cada lote de producción le ocasiona un costo de preparación de 960 pesos, y mantener el producto en el almacén le genera un costo mensual del 12% de su valor. Según sus registros, la demanda se puede considerar como constante, la tasa de demanda sería ese 2.800 litros por mes, y suponga 25 días hábiles al mes. ¿Qué datos podríamos extraer? Primero, la tasa de producción son 150 litros por día.
Nos comenta ahí que el costo de pedido, el costo del producto es 6 pesos. Después, el costo de preparación, 960, eso sería costo de pedido. Acá es importante tener en cuenta que si definimos la tasa de producción a 150 litros por día, la unidad de tiempo con que estamos expresando todos los términos va a ser el día, si lo mantenemos de esa forma. Entonces, lo que tendríamos que hacer es justamente identificar cuál sería el costo de almacenamiento y si vamos a trabajar en forma diaria, pero ahí nos dice que el costo de almacenamiento es del 12% de su valor mensual. Y bueno, tendríamos que tener en cuenta que si tenemos 25 días hábiles al mes, para 25 días el 12% sería justamente 0,12. Para un día sería 0,12 sobre 25. Por lo tanto, el costo de almacenamiento diario lo podríamos expresar como el 0,12 sobre 25 por el costo del producto, que era de 6 pesos. Entonces, el costo de almacenamiento nos habría quedado 0,0288 pesos por litro por día. La demanda total la establecemos como 2.800, que era el valor que nos expresaba la demanda mensual. Y bueno, como el periodo de análisis era de 25 días, nos faltaría identificar cuál sería la tasa diaria de demanda. Si nos demandan 2.800 en 25 días, 2.800 dividido 25 serían 112 litros por día. Una vez expresado todas las constantes que nos hacen falta, lo único que tendríamos que hacer es, bueno, acá tenemos las fórmulas para acordarnos, lo único que tenemos que hacer es aplicar las fórmulas. T sub 1, Q por T sobre N, S, Q por 1 menos H sobre A, T5, S sobre H, T4, S sobre A menos H, o Q sobre A, cualquiera de las dos formas sería válida, y el costo total, como habíamos dicho antes. En la fórmula directamente, entonces tendríamos, ponemos los valores, 5.428 litros en cada lote. Acá, el Q que tendríamos que tener en cuenta es el Q obtenido con el modelo de reposicionamiento uniforme, entonces 5.428 por 1 menos H sobre A me estaría dando 1.375. Quiere decir que haríamos pedido de 5.428, lo que nos llevaría a un stock máximo de 1.375. ¿Cada cuánto haríamos los pedidos? Y Q por T sobre N, es decir, para 25 días, expresado en unidad de tiempo al día, nos quedaría justamente 5.428 por 25 sobre 2.800. Haríamos pedidos cada 48,47 días. Y acá tenemos un problema porque si estamos analizando el modelo para un mes, bueno, no sería problema porque en realidad uno de los supuestos con que trabaja es que el periodo en que analizábamos el modelo era infinito, aunque definamos una unidad de tiempo para poder expresarlo. Es decir, que si la unidad de tiempo o el tiempo total de análisis era mensual, un mes de 25 días, considerando que el modelo es considerado sin finalización, quiere decir que cada un mes, más de un mes, casi 2 meses, estaríamos haciendo pedidos. Produciríamos durante 36,19 días. En ese periodo nos estarían demandando mercadería hasta bueno, llegar a quedar con el stock máximo que habíamos dicho antes, que era de 1.375. Y ese stock máximo de 1.375 nos va a durar 12,28 días, que sería el periodo donde solo nos demandan mercadería. Y tendríamos el gráfico, en este caso, expresado justamente con los valores que tendríamos.
Si hubiéramos querido ver cómo producíamos, bueno, acá veríamos que nuestra cantidad de pedir la completamos en ese momento. Pero bueno, en este caso, esta sería la tasa, una tasa de producción H, cómo entregaríamos o cómo se producirían las unidades. Este modelo es bastante sencillo. Como ven, las fórmulas son muy similares a los modelos de estructura, solamente aparece la diferencia, o sea, salvo que, bueno, obviamente Q es otra fórmula, que tiene casi la misma, pero tiene incorporado el 1 menos h sobre A. En el costo total, el costo de almacenamiento, el término del costo de almacenamiento queda multiplicado por 1 menos h sobre A. Si uno sabe, uno identifica cuáles son las diferencias entre un modelo y otro, en realidad vamos a poder ver rápidamente cuáles son las diferencias entre un modelo y el siguiente. Característica que podemos observar acá es que el costo de pedido, el costo total por pedir, va a ser igual nuevamente al costo total por almacenamiento. Es decir, para nuestro modelo se mantiene justamente la misma relación entre el costo total por pedir y costo total por almacenar, en donde en la decisión óptima, o en la solución óptima en este caso, son iguales para obtener el costo total mínimo de bueno, no habíamos visto, bueno, esta parte no hace falta. Y bueno, ahí tendríamos el modelo de reaprovisionamiento uniforme. Tendría que... Deme un segundito que vamos a